Hola, en este video vamos a ver el test bench del flip-flop JK disparado por flanco positivo. Fíjate que hice varios ejemplos de flip-flop, pero en cada uno incorporo algo nuevo. Por eso es que dejé tantos tipos de flip-flop. Voy un poco rápido en la explicación de lo que se supone que ya vieron en los videos anteriores. La library AAA con el package Standard Logic 1164. La entidad, al ser la entidad de un test bench, es vacía. En la arquitectura, en la parte declarativa entre el is y el begin, está la definición del componente. Luego tenemos las señales del test bench que corresponden, las que estoy marcando, a las señales de los ports del componente. Las que son de entrada tienen un valor inicial y vimos que la salida no le doy un valor inicial. El software va a poner undefinite como valor por omisión. Lo que corresponde justamente es el undefinite, dado que como es la salida de un flip-flop, no se conoce el estado en que está. Luego, como habíamos visto en ejemplos anteriores, en los circuitos secuenciales sincrónicos vamos a definir siempre una frecuencia de trabajo. La vamos a convertir en periodo porque nosotros trabajamos con tiempos y el tiempo es una señal, en este caso una constante que tiene unidades, microsegundos. Normalmente hacemos referencia nosotros en nanosegundos, dado que así el número es más manejable, sería 20 y no hablamos de 20.000. Luego vamos a tener una señal siempre de tipo boolean, que es detener, para detener el proceso que genera el clock. Bueno, en la parte del cuerpo de la arquitectura, como siempre, lo primero que hacemos es instanciar el componente. Hacemos el mapeo entre las señales del componente y las señales del test bench. Y después tenemos un bloquecito que copiamos en todos los diseños, que es la generación del reloj. Bueno, como ya vimos, la forma óptima de generar el reloj exactamente de la frecuencia pedida es con esta estructura. O sea, yo no repito la explicación. Si tenés alguna duda, te remito a los videos anteriores de flip-flop. Entonces, de esta manera obtenemos una señal que es aproximadamente cuadrada en el caso en que el periodo sea una señal o una constante impar, y es perfectamente cuadrada si el periodo es divisible por 2, o sea, si es par. Pero la frecuencia va a ser la pedida. Después tenemos el if, que analiza el estado de verdad de la señal detener para saber en qué momento queremos terminar nuestra simulación. Y luego tenemos el proceso usual, que voy a llamar prueba, que se ejecuta una sola vez y que consta de todo el código. Comenzamos con la nota que va a salir por la ventana transcript de qué es lo que estamos haciendo, y ya ahora voy a darle valores iniciales a las señales de entrada. Es un flip-flop JK, de manera que tenemos la señal J, que se comporta como un set, y la señal K, que se comporta como un reset. Entonces, voy a activarlas seteando en primer lugar la salida. Recuerden que J en 1, cuando K está en 0, setea la salida, o sea, la pone en 1. Esperamos un tiempo que lo llamo tiempo de setup, o sea, hay que recordar que las señales tienen que estar estables a la entrada del flip-flop un tiempo mínimo, que es el tiempo de establecimiento, el tiempo de setup, antes de que llegue el flanco, en este caso ascendente, de la señal del clock. Entonces, ese tiempo mínimo lo genero con wait for 5 nanosegundos. Luego, espero que llegue el flanco. Podría tardar más, eso no importa, porque el tiempo era mínimo. Entonces, con wait until rising age de la señal de clock, entonces espero ahora hasta que llegue el flanco. Una vez que llegue el flanco, recuerden que la señal de clock
cambió de 0 a 1 y siempre que dábamos un valor inicial a una señal teníamos que esperar un tiempo de propagación para analizar cómo está la salida. Por eso después del Rising Age siempre pongo un wait. En este caso wait for 3 nanosegundos, por ejemplo. Podría ser 1, no importa exactamente el valor. Recuérdense que esto es un programa de simulación, o sea, estoy simulando esas circunstancias. Los tiempos cuando se ejecute, no con un Model Sim, sino en la plaqueta, son los tiempos que va a fijar la FPGA. Pero acá queremos dibujarlos y verlos en el esquema. Entonces, pasados esos tiempos, preguntamos si la salida Q está en 1. Si no está en 1, informamos del error. Acá debería haber puesto, fíjense, failure, como si hice en los demás. Sin embargo, tengo un warning. Esto es una cosa muy interesante, que es la primera vez que la veo, así que se los quería comentar, porque es como un descubrimiento. Yo siempre les dije que cuando hago un test bench, en lugar de poner failure, pongo warning, porque me interesa ver las formas de las señales, qué es lo que realmente pasó, por qué falló. El problema es cuando falla, ¿no? Failure, como aborta, no me deja analizar si lo demás andaba bien y qué fue lo que pasó. Entonces prefiero ver las señales dibujadas y hacer un análisis. Así que fui probando. Yo de casualidad había puesto los primeros ejemplos con seteos y complementos. No había usado reset. Y veía que la señal de salida estaba siempre undefined. Por lo tanto, cuando hace el assert y pregunta el estado de Q si es igual a 1, o en algunos casos preguntaba por 0 porque complementaba, me daba siempre el warning, porque no coincidían. Entonces fui probando y vi que si la reseteaba, cuando yo sí la reseteo, ahí no hay ningún problema. Pero si la ponía en set, fallaba. Bueno, ¿cómo explicar esto, no? Así que me dediqué a probar y a analizar el código y les voy a mostrar a qué llegué. Vamos a abrirlo, la descripción directamente, no el test bench, porque eso es un problema de la descripción. Un problema es una forma de decir, una característica. Fíjense, acá tengo la descripción y cuando llega un franco creciente, lo que implementé es la fórmula, ¿no? Con una señal intermedia que era Q. A Q se le va a asignar el valor de J y no Q, o sea, la Q anterior, o el valor de no K y Q. Ahora, ¿qué pasa si Q, acuérdense que el valor inicial, como no tiene un valor inicial, es desconocido? Entonces, cuando J está en 1, estamos haciendo una AND entre 1, la AND entre 1 y desconocido, o la negación de un desconocido. La negación de un desconocido es otro desconocido, y un AND entre 1 y algo que no conocemos es desconocido. Este es el problema por el cual la salida nos daba desconocido y no coincidía con la esperada. Este otro paréntesis, fíjense que K estaba en 0, pero como está negado estaba en 1, así que nuevamente teníamos un 1 and un desconocido. ¿Qué pasa en el caso en que usáramos la condición de reset? Entonces, J está en 0 y acá tenemos 0 con un desconocido, que negado o no negado es desconocido, va a dar siempre 0. 0 por cualquier cosa es 0. Así que ya tenemos una solución. Y lo mismo en esta otra parte. K está en 1 porque estamos reseteando. Como lo negamos, está en 0. Y 0 por un desconocido da 0. Entonces 0 o 0, resultado 0. O sea que este tipo de flip-flop, JK, si no tenemos una entrada auxiliar,
muy útil, como ven, acá se pone en evidencia que la entrada asincrónica de clear es muy útil para darle un estado inicial a la salida y saber exactamente de dónde se comienza y en qué momento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es forzar un reset, porque si no, no va a salir de esa condición desconocida, por lo menos en la simulación. Habría que analizarlo en el hardware, ¿no? Bueno, eso es lo que importante que les quería comentar en este caso. Entonces, por eso dejé el warning, porque si o cambio acá y le pongo que lo compara con desconocido, o lo dejo así y dejo un warning, porque si pongo un failure va a abortar al no coincidir lo esperado con lo que se dio y no podemos ver el resto de la simulación. Bueno, entonces ese CTA lo dejé a propósito para que vean que así no anda o no comienza nunca a funcionar correctamente. Les puse como comentario solamente la primera vez, entonces que este tiempo que genero acá lo considero el tiempo de setup y que estos 3 nanosegundos los considero tiempo de propagación de la señal de clock, que es la última que varió. Luego, acuérdense que convenía que los pulsitos, como son en la realidad, tienen un ancho mínimo y tienen que ver con la frecuencia de trabajo, entonces lo genero de 20 nanosegundos. 20 nanosegundos es el periodo de la señal de clock. Fíjense que no generé contando exactamente como en otros test bench, exactamente 20 nanosegundos. Yo acá tengo wait for 10 nanosegundos antes de volver a cambiar la señal de JK. 3 que tenía acá son 13 y 5 que tengo acá son 18. No tengo 20, pero como voy a tener que esperar hasta que se haya un flanco creciente de clock, ahí hay un tiempo extra que serían los 2 nanosegundos que me están faltando para llegar a los 20. Así que mis señales de entrada van a cambiar a los 20 nanosegundos o un múltiplo de esa cantidad. Entonces, para no trabajar justito, esta vez calculé un poquito menos. No lo hice justo. Por ahí estaba demasiado en el límite. Entonces preferí calcular 2 nanosegundos de menos y después esperar con wait until y producirlos. Entonces tengo este tiempo de propagación para poder generar un pulso de 20 nanosegundos. Ahora sí puedo cambiar las señales de entrada, las pongo en reset, espero entonces un tiempo de setup, luego espero que se produzca el flanco creciente de clock, espero que se propague esa señal y recién allí con el láser pregunto si la salida es 0. Si no fuera 0, indico en la pantalla de transcript y con severity failure interrumpo la simulación. Y después probé varias circunstancias. Después de resetearlo, probé setearlo. Les puse comentarios, así es más claro. Luego la condición 1.1, que es la que complementa, entonces las puse las dos en 1. Después puse la condición las dos en 0, que memoriza. En este caso estamos memorizando un 0, porque al complementar la salida quedó en 0. Luego la seteamos, luego la reseteo. Ahora memorizo nuevamente un 0, la complemento, la vuelvo a complementar, la memorizo, la complemento, la memorizo ahora que sea un 1 para que haya distintas circunstancias. Seteo 2 veces seguidas a ver si también anda, complemento 2 veces seguidas, memorizo 2 veces seguidas, reseteo 2 veces seguidas y así probé distintas circunstancias. No es más que copiar ese pedacito de código y hacerle unos pequeños cambios para tener las distintas circunstancias. Así que queda largo, pero es sencillo. Una vez entonces terminados los distintos casos, si no hubo error, se
accede a este report que avisa que es exitosa la simulación. Recuerden que detener era la señal booleana, la ponemos en verdadero. Con wait, si no hay ningún proceso todavía ejecutándose, da por terminada la simulación. Entonces detener, que ahora está en verdadero, va a afectar, cuando se cierre este proceso, a la generación del clock. El proceso que teníamos primero, ven que acá entonces teníamos if detener, then wait. Entonces ahora es verdadero, se ejecuta este wait, que va a analizar si hay algún proceso todavía ejecutándose, y si no lo hay, detiene la generación del clock. Bueno, vamos a ver entonces la simulación, pero lo voy a hacer en otro video para que no sea demasiado largo. Así que los espero en el video siguiente. Muchas gracias. Si te gustó, por favor, pone me gusta, y si te parece interesante, podés suscribirte a mi canal. Gracias.